esa imagen. Yo pedí que me pusieran una imagen que tuviera, si me le puede bajar aquí, está súper alto. Una imagen que tuvieran varios relojes. Quiero preguntar rápidamente. En mi reloj dice que son las 8:39. ¿Quién tiene una hora diferente? Levánteme la mano. ¿Qué hora tiene usted? ¿Quién tiene 39:41? ¿Quién tiene una hora diferente? No, diferente. Ajá, diferente. ¿Quién tiene una diferente? Lidia, 42. Muy bien. 39, 41, 42. Pero ¿qué pasaría si le preguntáramos a nuestros amigos o a nuestros hermanos en Cristo de allá de España, de México? Si les preguntamos allá a los que están en Corea, en China, ¿sus relojes tendrían la misma hora? Aquí tenemos diferencias de segundos, pero allá no la tendríamos igual, ¿verdad? Muy bien. Entonces, solamente para dar un poquito de contexto, antes de entrar en materia con el reloj de Dios, quiero hablarles un poquito. Yo se lo hablé a las mujeres, creo que el pastor también lo hizo en la mentoría allá afuera. Pero debemos entender que el mundo natural en el que tú y yo vivimos se maneja por el tiempo cronos. Lo acabamos de hablar. El tiempo cronos es el tiempo que es cronológico, ¿sí? Una hora lleva a otra hora después de que han pasado cierta cantidad de segundos y de minutos. Amén. Si yo miro mi reloj, ¿me ayudan los servidores, por favor? Mi reloj 24/7 va a marcar un mismo tiempo cronos. Y este tiempo es 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 a 31 días al mes, excepto en el mes de febrero que tiene menos, ¿sí? Todo está establecido de una sola manera y no cambia, porque mañana yo no puedo amanecer creyendo o esperando que marzo tenga, ¿cuántos días tiene marzo? ¿30 o 31? Esperando que marzo tenga 40 días, porque simplemente yo necesité más días en marzo para terminar una función. Ni tampoco puedo creer que marzo va a terminar en 20 días para llegar más rápido a la quincena. ¿Sí me estoy explicando? ¿Usted está entendiendo? Entonces el tiempo cronos es el tiempo que tú y yo manejamos. En el tiempo cronos no ocurren milagros. En el tiempo cronos no ocurre nada fuera de lo común. En el tiempo cronos no hay visitación de nada ni de nadie. El tiempo cronos es ese tiempo que te enseñaron en la escuela de que tú naces, creces, te reproduces y mueres. Ese es el tiempo cronos. Una vida que no tiene propósito, porque solo tiene que dedicarse a crecer. Cuando crece, a trabajar, solo vive para el trabajo. De a malas tiene una familia, vive por vivir, subsiste, sobrevive y se muere. No dejó legado, no hizo nada interesante en esta vida. Ahora, también está el tiempo kairos. ¿Cuántos han escuchado el kairos de Dios? El kairos es el tiempo de Dios. Ese es el reloj de Dios. El kairos es el tiempo en el que Él habita. La Biblia dice que Dios habita en la eternidad. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como 1000 días. Dios no hace diferencia de días, así como tú y yo lo hacemos. No, quiero que sepas que tú dices, me voy a planificar para en 15 días poder hacer esto. Dios no. Dios habita en la eternidad. Por eso que cuando Dios te habla, no te da una palabra conforme a tu cronos. Él no te da una palabra, Jennifer, sabiendo dónde tú estás. Él te da una palabra sabiendo a dónde Él te va a llevar. No sé si la captaste, te la voy a repetir. Dios no te da una palabra, Lidia, allá atrás, de que tú hagas eso que tú estás haciendo porque vamos a ver si sale, sino que Él te manda porque Él sabe que en la eternidad ya tú lo tienes. Así es la palabra de Dios. Dice en el libro de Isaías
que su palabra, cuando es enviada, va con un propósito y no retorna a él vacía. Su palabra tiene el poder de crear, de transformar, de cambiar y de poder darte lo que tú necesitas en el tiempo Kairos. ¿Sí? Dándote este contexto, hay 3 horas y vamos a ver eso hoy. 3 horas, pregúntame cuáles son esas 3 horas. Las 3 horas son la tuya, diga la mía, diga la de ella, y la de quién más, y la de Dios. Sabes que mientras tú estás aquí, cuando eran las 6 de la tarde, las 5, las 4, la 1, las 5 de la mañana, el reloj de todos ustedes marcó una hora. El reloj de las mujeres hoy marcó una hora en la que iban a terminar un ayuno. Pero a las 6:59 el reloj de todos ustedes marcó que a las 7 de la noche iban a estar ¿dónde? En la iglesia. Marcó una hora. El mío marcó la misma hora. Pero hay gente cuyo reloj marcó la hora de la fiesta. Hay gente que hoy no vino, que quizás tú le dijiste acompáñame a la iglesia, pero te dijeron no, yo tengo otros planes. Su reloj marcó otra hora. Hace poco vimos la situación que ocurrió en República Dominicana. Dios mío, más de 200 muertos. Qué cosa tan fea. Este ejemplo no te lo pongo buscando que parezca que estamos hablando mal de ellos o estamos juzgando, pero es importante que los sucesos que ocurren tú los puedas tomar y puedas analizar las cosas que pasan. ¿Sabes? Dentro de la discoteca Jet Set, la persona que estaba cantando, el cantante, el merenguero, Ruby, creo que Pérez, no me acuerdo su nombre. Días antes, yo personalmente vi la publicación que un periódico de República Dominicana literalmente lo subió un día antes de la tragedia. Puso una foto de él, que era de un periódico del país, donde decía que Ruby Pérez, creo que era Pérez, ¿verdad? No me acuerdo. Que Ruby Pérez le decía a su fanaticada que se prepararan porque venía una transformación y era que ahora iba a empezar a cantar música para Cristo. También había un ex pelotero, ex beisbolista famoso, no me sé el nombre, no lo recuerdo, que antes de salir de su casa le dijo a su esposa: tranquila mi amor. Su esposa, una mujer de Dios, y él la estaba acompañando a la iglesia, le dijo: mi amor, esta va a ser la última vez. La última vez que yo voy a ir a un evento como este, te lo prometo. Su reloj marcó una hora. La hora que marcó su reloj es que va a ser la última, pero el reloj de Dios marcó otra. El reloj de Dios marcó que iba a ser la última, pero la última salida y su último respiro. Oramos al Señor para que ellos hayan tenido oportunidad. Yo creo que Dios les pudo haber dado oportunidad. Y también se sabe que no murieron instantáneamente. Pero como ellos, hay muchos hombres y mujeres que iban a la iglesia, que estaban apartados, que en algún momento habían conocido de Cristo, pero no estaban viviendo bajo el Kairos, sino bajo el Cronos. El Cronos que te dice una jugadita y después tú te arrepientes y vuelves. Una mentirita que nadie se va a enterar. Ese era su reloj, esa fue la hora que marcó su reloj. Le dijo a su esposa que iba a ser la última salida de esas. Y no tuvo oportunidad porque el reloj de Dios marcó otra. ¡Qué tremendo! O sea, yo no sé si tú le has prestado atención. Es terrible lo que pasó, es fuerte. Tanta gente que murió. El video, cómo todo se desploma. Yo vi el video y yo le dije a mi esposo, lo que me llamaba la atención es que era la misma discoteca, estaba bonita. O sea, no se veía como, yo pensé que era un lugar que se veía como abandonado, pero no, todo se veía bonito, pero no
no sabían lo que estaba detrás de eso. Entonces, iglesia, a veces hablamos de tiempo y escuchamos que la Biblia, habla de tiempo, pero ignoramos el tiempo porque creemos que nosotros somos dueños del tiempo. Creemos que nosotros podemos decidir todo el día a día, ignorando que el día de mañana no es prometido para nadie. Es más, ignorando que el minuto siguiente a lo que yo te estoy diciendo es ignorado por ti y por mí. Podemos estar aquí y no sabemos lo que está pasando o lo que puede pasar aún estando aquí. La Biblia habla mucho de tiempo, muchísimo de tiempo. Es más, ejemplos que podemos ver es que cuando Ana, Elcana la trata de borracha mientras está orando pidiéndole a Dios un hijo, dice la Biblia que luego de eso ella se retira. Dice que ella no estuvo nunca más triste, comió, estuvo con su esposo, y cuando se cumplió el tiempo, dice la Biblia, concibió un hijo. Cuando Jesús estaba en las fiestas, en las bodas de Canaán, se acaba el vino y María, su madre, le dice: Jesús, se acabó el vino. Y él le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Acaso no sabes que mi tiempo aún no ha llegado? Y como esto podemos ver mucho más. Incluso la profecía del nacimiento de Isaac dice también en Génesis 18:14: al tiempo señalado volveré a ti. Le estaban diciendo, profetizando que Sara iba a concebir a Isaac. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Podemos ver todas las profecías que se dieron acerca de Jesús y de los tiempos postreros. El libro de Apocalipsis, conocido como el libro de la revelación, habla de 1,000,000 de cosas que tú y yo ya vemos. Es más, el año pasado yo prediqué sobre eso y también prediqué sobre el tiempo. Puede buscarlo en el canal de YouTube. Muchas de las señales ya se están cumpliendo, pero tú y yo, o mejor dicho, el cristiano sigue viendo su tiempo cronos y no se está dando cuenta que está desperdiciando el tiempo, porque hay un kairos que se va a cumplir y que tiene un tiempo específico. Dígale al que está a su lado: no dejes pasar el kairos. Otro ejemplo de esto es cuando Dios le habla a alguien de una idea de negocio. Porque esto es, aquí yo quiero hablarle a aquellos que sienten que el tiempo se ha agotado y a aquellos que creen que el tiempo se les ha como cuadruplicado. Aquellos que Dios les da una idea de negocio, Dios le dice: comienza este negocio, te voy a bendecir con esto. Quiero que empieces a hacer esto, empieza a escribir, empieza a dibujar, empieza a trabajar lo que sabes hacer con tus manos, empieza a hacer esto, empieza a hacer lo otro. Y cuando Dios te da esa palabra, tú miras tu tiempo cronos. Está difícil que yo pueda. Está difícil porque humanamente no tengo los recursos que se necesitan para comenzar eso, porque no tengo el perfil que se requiere para lo que Dios me está pidiendo. Dios me está diciendo que me prepare porque tengo un llamado, tengo un ministerio y me dice que Él está desarrollando los dones, pero yo no me veo en ese espejo de poder ser esa persona que Dios dice. Y entonces, ¿qué haces? Nuevamente empiezas a caminar en tu cronos, empiezas a meterte en cuanta cosa Dios no te ha llamado. No empiezas a afinar tus oídos a la voz de Dios, a buscar a Dios, a orar, a estar cerca con Dios, sino que empiezas, y si es con el negocio, empiezas a llorar y a decirle a Dios: Señor, necesito un empleo. Empiezas a trabajar donde Dios no te ha llamado, porque Él te dijo que te daría un negocio. Y pasan años así. Y lo que tú no sabes es que el kairos tiene un tiempo.
Cuando una palabra sale de la boca de Dios, hay un temporizador que está marcando un tic-tac, tic-tac. No es cuando nosotros creemos que es en el tiempo de Dios, iglesia. Y eso es lo que quiero venir a hablarte hoy. No es que Dios me dijo que yo empezara, que yo emprendiera. Hablábamos en la mentoría. Dios te bendice con lo que tienes en tus manos. Si no, pregúntale a Moisés cómo abrió el mar. No lo abrió ni siquiera con la oración. No lo abrió porque vino un escuadrón y vinieron los israelitas a ayudarle. Lo abrió con lo único que tenía en la mano y con lo único que sabía usar mientras estaba en el desierto. Utilizó su vara. Entonces yo, con esta introducción, quiero venir a hablarle a alguien que ha estado pensando que el tiempo de Dios es para después. Hay gente que a veces te dice: ya tú estás pasado de edad. Yo no creo que tú vayas a recibir eso, porque ya tu tiempo ya pasó. Pero eso es lo que dice el Cronos. El Cronos te dice que hay edad para comprar casa. El Cronos te dice que hay edad para salir embarazada. El Cronos te dice que hay una edad específica para que tú te cases. Pero gloria a Dios por el Kairos. ¿Cuántos aquí están creyendo en el Kairos? Por el tiempo de Dios que dice: no es cuando el Cronos o el hombre lo diga, sino cuando mi palabra lo diga. Porque el Kairos no cumple caprichos. El Kairos cumple propósito. El Cronos cumple capricho. Claro que sí. Hay gente que no tiene ni para tener una casa. Es más, no tienen casa, no tienen nada, como dice el pastor, pero tienen el último iPhone. El Cronos te cumple caprichos. Se ponen a trabajar, agarran una deuda y la pagan a meses, 24 meses, pagando un celular, pero están comiendo arroz con huevo, comprándose todas las zapatillas allá de imitación, para aparentar que son algo que no son, pero comiendo arroz con huevito y ketchup si alcanza para el ketchup. Entonces el Cronos cumple caprichos, pero el Kairos no. Porque el Kairos es como un portal que se abre. Es una temporada que se abre para los hijos e hijas que son obedientes al Padre y que están esperando en el Padre. Cuando el Kairos se abre, tú no puedes estar jugando ni titubeando. Tú tienes que entrar. Es como el ejemplo que te puse hace un rato. No es que es la última vez, no, cariño. Cuando el Kairos está, no va a esperar que sea la última vez que tú vayas a tirarte un bailecito. No, porque cuando el Kairos se abre es cuando tú tienes que estar ahí listo, esperando la oportunidad y diciendo: Padre, se abrió mi Kairos, voy y entro con todo. Les decía a las mujeres que cuando a mí me dijeron, a nosotros nos dijeron que no íbamos a poder tener hijos fáciles, ese era el Cronos. El Cronos decía que no podíamos, pero el Kairos tenía otro plan. Pero el paso hacia ese Kairos fue el gran paso de obediencia de estar en Penonomé. Porque hoy que tú estás ahí sentado, sobre todo para todos, pero sobre todo para los que han llegado hace no tanto, estar desde ahí, desde donde tú estás, desde tu ángulo, todo se ve fácil. Pero déjame decirte que desde mi ángulo no ha sido nada fácil. Entonces el Kairos son esas temporadas que Dios abre para bendecirte. Son esas temporadas para Dios traer óleo de gozo a aquellos que han estado tristes. Son esas temporadas que Dios abre para convertir un sequedal, donde hay un sequedal, en ríos que fluyan. Son esas temporadas que Dios abre para que todas las puertas que tenían cerrojos se tengan que abrir. Son temporadas de bendición. Y yo vengo a profetizar hoy sobre esta casa que en la vida de alguien se le va a abrir esa temporada del Kairos en el nombre de Jesús. Que alguien entra al Kairos de Dios hoy. Entonces toda palabra o instrucción que Dios nos da tiene un temporizador. Si Dios te dijo que le sirvieras, ¿por qué tienes que esperar que ocurra una tragedia para servirle? Hay un tiempo, iglesia.
Si Dios te dijo que comenzaras un negocio, ¿por qué tienes que esperar que alguien venga y te dé una palmadita y te diga te felicito, lo vas a hacer? Si Dios te lo está diciendo, el tiempo está corriendo. El tiempo no se devuelve. Y el Señor me viene ministrando con esta palabra hace 3 semanas. Y yo me senté y le tuve que pedir perdón y le dije: Padre, ¿cuántas cosas un día no te oré que las quería hacer para ti? Y me acabo de dar cuenta que algunas de ellas no las trabajé. Hasta se me olvidó que te las había pedido. Pero oye, a mí se me olvidó, pero a él no. Porque a mí se me puede olvidar en mi cronos, pero cuando Dios habla, a veces tú le dices a Dios: Señor, si me das un hijo, si me devuelves a mi esposo, si otra vez unes mi familia, yo te prometo que te voy a servir. Yo te prometo que mi vida la voy a poner en tus manos. Dios te devuelve todo. Pero entonces ahora tú entras en el cronos y ahora tú quieres vivir tu tiempo a tu manera. Y a ti se te olvida lo que tú le prometiste, pero a él no se le olvida lo que te devolvió. No, a él no se le olvida lo que te devolvió, porque él sí se acuerda cuando tú llorabas y le decías: Señor, por favor, mi casa. Señor, por favor, mi familia. Señor, aquí están los dones, aquí están los talentos. A él no se le olvidó. Y hoy tú tienes una bendición a tu lado y tú ni te acuerdas de quién te lo dio, pero él sí se acuerda. Entonces, como él sí se acuerda, hay un temporizador que está contando el tiempo. Pastora, ¿quién dijo eso del tiempo? Sí, porque el tiempo se agota. Ninguno de nosotros en esta tierra va a vivir eterno. La eternidad solo es en el cielo, y en el cielo no vamos a estar en nada de los asuntos que estamos aquí. Por eso tú tienes que cuidar bien tu tiempo y tienes que aprender a decirle al Señor que te enseñe a administrar bien el tiempo. ¿Cuándo vas a buscar de Dios? Cuando estés en una cama de hospital. No, allá yo voy a tener que visitarte, pero tú no vas a venir. ¿Y qué con lo que Dios te dio? ¿Qué con lo que Dios puso en ti? Dios no desperdicia nada. Y no podemos creer que Dios desperdicia sus planes porque a nosotros no nos da la gana de hacer su voluntad. No andamos en el cronos. Tenemos que aprender a caminar en su kairos. Y el kairos no solamente es la temporada que se abre de bendición, es que yo camino bajo la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está la gente que aquí dice yo camino bajo la voluntad de mi Padre? Que le dé palmas al Señor. Quiero contarte unas historias donde podemos ver el reloj de Dios versus el reloj del hombre. Vamos a el libro de Juan, capítulo 11, versículo 1. Esta historia es demasiado larga, así que yo le voy a citar los versículos que vamos a leer para hacer como un resumen. Vamos con Juan, capítulo 11, versículo 1. Había un hombre enfermo llamado, ¿cómo se llamaba? Que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Dice el versículo 3: las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido, ¿qué le pasó? Dice el 4: cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. 5: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Diga conmigo: propósito. ¿Cuántos días se quedó Jesús? Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Voy a saltar al versículo 17. A su llegada, ya Jesús va donde Marta y María. Jesús se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. ¿Cuántos días tenía? Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro,
pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, estoy en el 21, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Diga otra vez conmigo, propósito. Pero yo sé, dijo Marta, 22, que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará. ¿Quién le dijo? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, 28, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Versículo 32. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra, porque Lázaro estaba muerto, muertísimo, 4 días ya. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. O sea, Marta una vez más le dice: Jesús, ¿qué te pasa? Está muerto, eso está hediondo, no abras eso. No te dije, le responde Jesús, que si crees, Marta, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó Jesús con fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y deje que se vaya, dijo Jesús. ¿Qué decía el reloj de Marta y de María? Se murió, vamos a cobrar la herencia. Aquí no lo pusimos porque la historia es larga, pero antes dice que la gente del pueblo, todos fueron a darle el pésame a María y Marta. Entonces, ¿qué decía el reloj del pueblo? De la gente. Decía: vamos a darle el pésame a María y Marta, pobrecitas, están llorando, están tristes, se murió su hermano. ¿Qué decía el reloj de los discípulos? Jesús, ese es tu amigo, tú lo amas, muévete, ¿por qué vas a esperar 2 días? Eso no lo leímos tampoco porque está más arriba. Pero ¿qué le dijo Jesús en ese momento? Le dijo: esta enfermedad, mira cómo trató Jesús la muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar el nombre de mi Padre. Eso decía el reloj de Jesús. El reloj del hombre decía que se había muerto. ¿Cuántas veces tu reloj no está dictando eso? Se murió. Ese matrimonio no da para más. Ese hijo ya no da para más. Esa economía ya no se va a arreglar. Pero hoy vengo a hablarle a alguien a quien Dios le está diciendo: tranquilo, tranquila, porque eso que tú estás pasando no es para muerte, sino para que el nombre de mi Padre se glorifique en tu vida. ¿Sabes cuántas veces hemos dado situaciones por muertas? ¿Cuántas veces hemos dado cosas por muertas? ¿Cuántas veces no hemos aplicado a una entrevista de empleo? Y como pasa el tiempo y no te llaman, te desesperas. Y tu misma boca empieza a decir: no me van a llamar, ya no me llamaron, ya escogieron a alguien mejor. Y de repente te llaman y te dicen: no, es que el proceso de reclutamiento era largo, pero le hemos escogido. ¿Por qué siempre somos dados a llevar todo a muerte?
¿Por qué cuando vas al hospital y te dicen, veo algo raro, no sé, en la pierna, por qué dices, voy a quedar inválida? ¿Cuándo es que vamos a cambiar ese lenguaje y entender que nosotros no caminamos por el reloj del mundo, sino que caminamos por un reloj celestial? Que si a mí me dicen que estoy enferma, yo tengo toda la autoridad y creo perfectamente en que yo puedo decir, gracias doctor, pero eso para usted es muerte, pero para mi Padre que está en los cielos, que Él todo lo puede, esto es para que se glorifique. Es para que se glorifique. Si ante cada situación difícil que se nos presentara, cambiáramos el lenguaje y empezáramos a ponernos no el reloj nuestro, sino a saber que Dios tiene un reloj donde Él crea oportunidades, iglesia. Yo quiero levantarle la fe a alguien hoy. Yo quiero que tú empieces a creer que Dios tiene la capacidad y el poder de, por el poder de su boca, crear algo que tú necesitas, aunque no exista. Pastora, yo nada más gano $400 y mi sueño es tener una casa. Hijo, Dios puede hacer una promoción que con salario de $400 te den la casa. Pero tienes que creer, porque tú no estás viviendo bajo el tiempo cronos, tú vives en el tiempo del cielo. Pero se nos hace difícil creer eso. ¿Por qué? Porque creer en Dios significa dejar de creer en lo que nosotros podemos hacer. Y nos gusta creer en lo que nosotros podemos hacer, no en lo que Dios puede hacer, porque eso significa caminar con ojos cerrados. Y es que así es el cristiano. Andamos por fe y no por qué. La vista todo lo pone mal. Todo es contrario. A veces cuando veíamos en la clase la pesca milagrosa. Pedro estuvo toda la noche pescando, dándole, intentando pescar, toda la noche, dándole y dándole, hasta que se cansó y dijo, ya no más. Pero luego llega Jesús. Son pasajes que no sabemos, pero se nos olvida aplicarlos a nuestra vida en los momentos de dificultad. Entonces viene Jesús y les dice, hey, tira la red. Ya lo intenté muchas veces, pero lo intentaste en el Cronos, no en el Kairos. Lo intentaste sin mí, no conmigo. No, pero es que ya yo era cristiana cuando yo apliqué. Pero Dios te había hablado. Bueno, no sé. Bueno, no. Es el tiempo. Y yo creo, cuando yo hacía este mensaje, yo le decía, Señor, ¿y cuál es el propósito de esta palabra? ¿Qué es lo que quieres hacer con esta palabra? Y lo que el Señor quiere hacer a través de esta palabra es motivar, incentivar e instar a alguien a que se pueda levantar y pueda decir, yo le creo a Dios y yo lo voy a volver a intentar. Yo voy a volver a tirar la red, porque antes lo hice solo, pero ahora lo hago con Él. Tú sabes que tú pudiste haber intentado algo ayer, pero ayer era el Cronos, y lo intentas hoy y se da, porque se abrió, porque Dios te probó. Dios nos prueba, y hay cosas que Dios te va a mandar a hacer cuando tú menos puedes hacerlas, y dependiendo del resultado de eso, de tu actitud, de tu comportamiento, de tu fe y tu obediencia, entonces se liberan las bendiciones. Sí, se liberan. A veces Dios nos va a pedir bendecir a alguien y tú vas a decir, no, yo no puedo. Pero depende de tu obediencia en esa bendición a esa persona que Dios está inquietando, que muchas cosas lleguen a tu vida y a tus manos. Yo conozco gente que le dijo a Dios, te prometo que a partir de tal tiempo voy a empezar a obedecerte en el área financiera, porque no lo he hecho. Y no lo hicieron. Y el día que lo empezaron a hacer, ese mismo día recibieron respuestas a cosas que tenían años orando.
¿Por qué? Porque la obediencia marca duro en el cielo. La obediencia le habla al Padre de quién verdaderamente tú eres. Porque de labios todos sabemos decir te amo, mi Jesús. Cantar todos podemos y sabemos, pero el corazón lo conoce y lo escudriña solo Él. Entonces, Marta está preocupada por su hermano. Marta ni siquiera está entendiendo lo que Jesús le está diciendo. No, Marta no está entendida en eso. Marta vio que a su hermano lo metieron en el sepulcro, que le pusieron una piedra y lo vendaron. Eso es lo único que Marta está viendo. Marta se le olvidó todo lo que Jesús ha hecho. ¿Cuántas veces se nos olvida todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida? Se le olvidó. Y luego viene María y también se le olvidó. A los discípulos se le olvidó. Por eso Jesús dice, qué bueno que esto pasó así, para que vean y aprendan. Eso está más arriba. Se les olvidó lo que Jesús había hecho, porque se enfocaron en lo que estaban viendo. No te enfoques en lo que ves. No. Hay lugares que son transitorios. Hay plazas de empleo que son transitorias para ti. Hay temporadas difíciles, pero que son transitorias porque son de preparación. Pero imagínate que una persona que quiera entrar al ejército comienza su preparación, 2 años, y en esos 2 años se cae, falla, se la pasa llorando. No está listo. Lo van a sacar, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros esperamos ir a la preparación de Dios? Solamente a quejarnos, a andar con un lloriqueo y otro lloriqueo. Nunca nos levantamos, pero queremos estar listos para la bendición. Yo creo que yo soy muy amorosa con mis hijas lindas de aquí, pero hay momentos donde ellas lloran y yo no les sobo la espalda, porque yo he entendido que hay momentos para sobar la espalda y para llorar juntas, pero hay momentos donde yo te voy a tener que recordar a ti quién tú eres, y donde te tengo que recordar que no es momento de llorar, porque Dios no te llamó a estar lloriqueando por ahí todos los días. Que hay momentos donde vamos a llorar juntas, pero hay momentos donde te voy a decir qué bueno, avanza, que tú puedes. Y qué bueno cuando te veo avanzar, porque después tú vas a decirle a otra, tú también puedes, yo pude, tú puedes, avanza. No se estaban dando cuenta que la situación de Lázaro era solamente una oportunidad. Y te voy a decir más. Lo que pasó con Lázaro, eso menos lo iban a entender, pero era parte de las cosas que tenían que suceder en el tiempo oportuno, porque después de ahí odiaron más a Jesús. Todo eso ya estaba listo, todo eso tenía que ocurrir. Hay situaciones en nuestra vida que tienen que pasar. No es que van, es que tienen que pasar, porque son las que nos están preparando para más, el tiempo. Pero yo no quiero que tú seas de esos que dice, hoy no, mañana. Hoy voy a mi última chupata con mis amigos. Hoy me acuesto por última vez con este hombre, sin que mi esposo sepa. Hoy es la última vez. Mañana yo vengo con todo, con Cristo. Mañana no es hoy. Porque hay oportunidades que se van a dar hoy, pero no mañana. Y mañana tú vas a venir, Señor, como las vírgenes, dame un poquito de tu aceite. No, muchachas, vayan. Tienen tiempo, vayan y busquen el suyo. Nosotros la esperamos aquí, pero yo no te puedo dar del mío. Tú no sabes lo que a mí me costó traer mi aceite. Yo tuve que pedir prestado para comprarme mi aceite. ¿Tú me estás entendiendo? Tú no sabes todo lo que yo tuve que hacer para llenar mi lamparita de aceite. Ve, yo te espero, dale. Si el novio viene, yo avanzo, pero no te preocupes. Y cuando las vírgenes se fueron a buscar su aceite, yo no sé dónde lo consiguieron, pero cuando vinieron las puertas se habían cerrado. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que las vírgenes insensatas estuvieron al lado de las sensatas toda la bendita noche esperando al novio. ¿Tú sabes quiénes son esas? Las que están en la iglesia sentados al lado tuyo y mío.
Pero en un momento se descuidan y se ponen a hacer lo que no tienen que hacer pensando que siempre hay tiempo. No siempre hay tiempo. El tiempo es ya. ¿Sabes por qué? Porque Débora siempre estuvo bien regia abajo de la palmera. Pero no fue hasta cuando yo, Débora, me levanté como una madre para Israel que entonces se le dio la victoria. No fue hasta que se levantó. Dios necesita que tú te levantes para poder darle la victoria a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Necesita que te levantes. Si Débora siguiera en la palmera, pasa lo mismo que venía pasando desde hace años. Que cuando el juez se moría, el pueblo se alocaba y hacía lo que le daba la gana. Hasta que después en la opresión se entristecían y el padre tenía misericordia y levantaba a otro juez. Hasta que el juez se moría y se repetía. Pero se cambió cuando yo, Débora, me levanté. Tienes que levantarte. ¿Tú sabes qué es? Que tú estés en un restaurante, vamos a ponerlo así, y se caiga el techo, el piso, las paredes, un carro pierda el control, entre, lo choque y que tú pierdas tu vida así. Peor aún, que tú pierdas tu vida estando en un lugar poco apropiado para ti. Después de venir a la iglesia, gente que viene a la iglesia, es duro que te lo diga así, pero ¿para qué pierdes tu tiempo? No podemos venir a la iglesia a perder el tiempo. ¿De qué vale que yo venga aquí a la iglesia y yo me siente si cuando yo salgo yo tengo no dos, tengo 3 vidas? Tengo 3 vidas. Si al final a él no lo engaña a nadie, ¿de qué vale, iglesia? El tiempo está corriendo y lo que Dios te entregó te va a pedir cuenta de ello. Qué bonito sería decir, Dios te lo entregó y Él le pone pausa, porque hay gente que le pone pausa a Dios. Sí, hay gente que le pone pausa a Dios. Hay gente que le dice a Dios, voy a ponerle pausa a tu llamado, porque ahorita estoy ocupadito. Estoy ocupadita en otras cosas, Dios. Pero Dios no le pone pausa. El tiempo sigue corriendo y nos van a pedir cuentas. Esa es la parte dura. Pero tú sabes que la Biblia dice que al que tiene más, ¿qué se le va a dar? ¿Se le va a añadir más? La parte dura de eso es que Dios te va a pedir cuentas y que Él no pone pausa. Pero ¿qué tal si te hablo de la parte buena? Que cuando Dios ve que tú eres un hijo diligente, que cuando Dios ve que tú eres un hijo obediente, así mismo Dios te añade más. Y si ya tú eres bendecido, Dios te va a añadir más bendición. Y si ya tú tienes una relación linda, te va a añadir más, te va a incrementar esa relación, porque esa es la paga para los hijos de Dios. ¿Dónde están esos hijos de Dios que dicen, yo soy de los que quiere más, quiero suma, no quiero resta? Atrévete a hacer grandes cosas para Dios sin miedo, iglesia. Atrévete a soñar, pero atrévete a accionar. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es ese negocio? Mucha gente de aquí a mí me ha hablado que Dios le ha hablado de negocios. ¿Qué pasa? El Cronos no puede ser lo que guíe, sino el Kairos. Pastora, pero yo no he visto el Kairos. Es que ya Dios te habló. Dios no te va a mandar una bolsa de dinero que te la van a dejar aquí en tu silla, en la puerta de la iglesia. No, eso no va a pasar. Dios ya te dio una palabra y acuérdate que no regresa vacía a Él. Si Dios te dio una palabra, es tiempo de que empieces a caminar. Señor, no sé cómo lo voy a hacer. Te dije, al que tiene más se le da más. El que cree más se le añade más fe. El que confía más en Dios ve más su mano a su favor. El que busca más a Dios lo encuentra más. De la misma manera, aquel que pone lo poco que tiene en las manos de Dios, Dios tiene la capacidad para multiplicárselo. ¿Tú lo crees? Te voy a dar otro ejemplo. Dije que te estaba mostrando ejemplos del reloj de Dios versus el reloj
del mundo. Marcos 10, 17 al 30. Versículo 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, le dice Jesús. No mates, diga conmigo, no mates. No cometas adulterio. No robes. No presentes falso testimonio. No defraudes. Honra a papá y a mamá. Entonces, maestro, dijo el hombre, todo eso que tú me estás diciendo, Señor, ponme check. Todo eso yo lo cumplo. Es más, estoy listo para que me pongas el pin de ser el discípulo 13. Ponme el atuendo, Señor. ¿Cuál es la túnica que usan los manes que van contigo? Estoy listo. Ayer fuimos a ver The Chosen en el cine. No me sé el capítulo, creo que es 5, algo así. La última cena. Cuando Jesús, esos hombres, los discípulos que iban con él, ellos todos iban pechones. Sí, sabemos que después lo negaron por miedo, porque estaba escrito y por todo, pero ellos iban bien orgullosos de Jesús. Me daba mucha risa quien tipificaba a Pedro, porque estaba musculosito. Y entonces Pedro quería predicar y quería hacer de todo. Está muy buena. Pero entonces me imagino a este hombre diciéndole, Señor, estoy listo. Es más, estás tarde, hace rato debiste venir a verme. ¿Sí? Entonces luego le dice Jesús, qué bueno, lo miró con amor, dice, una sola cosa te hace falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego, cuando tú vendas todo lo que tú tienes, ven y sígueme, que aquí está tu lugar, te estoy esperando. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Hay oportunidades, dicen por ahí, que se dan una sola vez en la vida. Yo también creo esto. Yo creo que Dios, por misericordia, puede repetirnos oportunidades. Pero a este hombre nunca más supimos de él en la Biblia. Nunca más. Nunca más vimos a Jesús volver a las aguas y llamar a alguno de los discípulos para que caminara junto con él, porque quizás algunos sí caminaron después, pero no al lado de Jesús. Ya Jesús no estaba en la tierra. ¿Usted me está entendiendo? Entonces yo sí creo que hay oportunidades que Dios te va a presentar en momentos oportunos, pero tú tienes la decisión de tomarlas o de dejarlas pasar. Y la respuesta del joven rico fue, me la pusiste dura, Jesús, no estoy listo para eso. Jesús se fue y no supimos más del joven rico. No sabemos si murió rico, si murió pobre, si se fue al cielo, se fue al infierno. No sabemos nada de él. Pero lo que yo sí sé es que tú no vas a ser igual. Es que tú sí vas a saber ver las oportunidades que Dios te presenta y vas a saber responderle bien a Jesús. ¿Sabes? Es tiempo de que los Pablos que están aquí tengan ese encuentro con Jesús y estén dispuestos a dejar todo cuanto tienen para seguirle y servirle. Es tiempo de que se levanten unos Josué y que su generación empiece a vivir una transformación y se diga que desde los tiempos de José, ojo, toda su familia fue diferente e hizo lo correcto delante de Dios. Hablábamos con un hijo de la casa hace unas semanas atrás y nos contaba, tiene muchos hermanos y todos sus hermanos y hermanas han hecho cosas feas. La mayoría han abandonado a sus hijos.
y todos los hijos los ha criado su abuela, la mamá de este varón. Y mientras él hablaba, y sé que se lo dijimos ese día, yo pensé, qué lindo es Dios, que Él te escoge, Damari Sofía, que Él te escoge, Daniel, que Él te escoge, Ezequiel, que Él te escoge, Yolanis, que Él te escoge, Lefty, Él te escoge, Mirna, es Él el que te escoge, César, Él te escoge, Jenny, tú no lo escogiste a Él. Él te escogió, Jennifer. Él te escoge para cambiar toda una generación a través de ti. Dale palmas. Más de 10 hermanos, la mayoría abandonaron a sus hijos. La mayoría con un montón de hijos. La mayoría, o mejor dicho, todos en distintas vidas. Pero él y su casa han decidido servir a Dios, agradar a Dios, vivir para Dios y algo importante, pagar el precio por Dios. Pagar el precio por Dios. Porque otros también han intentado ir a Cristo, pero no han querido pagar el precio. El precio que tú pagas tiene valor. Qué bonito que cuando nosotros nos íbamos a casar, me acuerdo que una persona de parte de Dios le dio una palabra a mí, a mi esposo, y a él le dijo: Dios te está usando para revocar la maldición que hay en tu familia. Hasta ese momento, una de las personas de su casa, uno de sus hermanos, vivía en una relación extraña. Eso no estaba bien. Y la otra parte, su otro familiar, todavía no tenía pareja. El más pequeño fue el primero que se casó bien. Y después que se casó, todos sus hermanos mayores empezaron a casarse. En el tiempo Cronos, la gente dice, normal, se casaron. Pero yo sé lo que mi padre dijo, que a través de la unión y de hacer las cosas correctas se estaba rompiendo una maldición en su familia, y que Dios lo estaba usando a él para que su casa hiciera las cosas bien. Así que yo te digo a ti que el precio que estás pagando es por tu casa, por tus hijos, por tu familia, y para que tus generaciones hagan lo correcto delante de Dios. ¿Qué más puedo querer yo? Que mis hijos hagan lo correcto delante de Dios. Otro ejemplo, y ya voy terminando con esto. Vamos a Juan capítulo 4 del 21 al 29. Ustedes se saben la historia de la mujer samaritana. Yo voy a los versículos puntuales. Jesús se acerca, ya ustedes saben, al pozo y le dice, en eso la mujer llega y Jesús le dice, dame de beber. Y ella, ¿qué te pasa? Primero, una mujer está viniendo a la hora del mediodía, la hora más calurosa. Es una mujer que no es bien recibida. Es más, en esos tiempos las mujeres salían a buscar agua del pozo, pero en horas de la mañana o en horas de la tarde, cuando el sol había bajado. Pero las mujeres como ella, que no eran bien recibidas en el pueblo a causa de la vida que tenían que salir a la hora más calurosa para no toparse con las otras mujeres, ¿sí? Entonces, créeme, mujer, le dice Jesús, se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Fíjate lo que dice: se acercará la hora y ha llegado ya. Otra vez habla de tiempo. Sé que viene el Mesías, le responde la mujer, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, Él nos explicará todas las cosas. Espérate. Jesús
Gracias por lo que me estás diciendo. Yo sé que viene el Mesías. Cuando el Mesías venga, Él me va a explicar todo lo que tú me estás diciendo. Muy bien. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En eso llegaron sus discípulos, se sorprendieron al verlo hablando con una mujer. Y luego dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer representa a aquellos a los que el mismo Jesús se les presenta y tienen un encuentro con Él. Y todavía Jesús les está hablando de frente y ellos le están diciendo: cuando Jesús venga, Él me lo explicará. Tú sabes que cuando yo leí esto, se me salieron las lágrimas. Yo conozco esta historia de atrás para adelante, pero hoy cuando el Señor me la ponía en el corazón, se me salieron las lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque yo le dije: Padre, ¿cuántas veces no nos hablas? ¿Cuántas veces no eres tú mismo el que te aparece, te sientas con nosotros a la mesa a explicarnos las cosas una y otra vez? Y nosotros decimos: que Dios me lo confirme. ¿Cuántas veces no te sientas y nos das una promesa y nos dices: yo lo voy a hacer? O nos dices: te voy a sacar de ahí, ten calma, soporta un poco más, que vienen mejores tiempos. O te dice: yo voy a sanarte, te voy a quitar esa enfermedad, voy a traer la paz a tu hogar. Y cuando me paro de esa silla, vuelvo a decirte: Señor, tú no me escuchas. Tú no sabes que yo estoy esperando una respuesta. Pero ya Jesús se sentó contigo. Jesús estaba hablando con la samaritana, estaba hablando de tú a tú con ella, pero ella no lo reconoció. ¿Cuántos vienen a la casa de Dios y aún el mover de Dios está el mismo Espíritu Santo tocando a la gente, caminando, y hay gente que está sentada ahí y dice: yo no sentí a Dios, a mí Dios no me habló? No te habla porque estás desenfocado, porque estás pendiente a tu cronos, porque estás pendiente a ver qué hora es, porque ya me tengo que ir para la casa. Pero cuando estamos en otras cosas no miramos el reloj. Entonces, iglesia, Jesús está hablándonos. El Padre nos habla, y en esta casa habla cada vez que hay servicio. Gloria a Dios por eso. Aprovecha cada vez que habla. Si Jesús te ha dado una palabra, atesórala. Recuerda que Él no habla por hablar ni porque no tiene más nada que hacer. Él habla porque su palabra tiene propósito. Y si Él te ha prometido algo, es porque hay un propósito que Él quiere cumplir contigo. ¿Sabes cuánta gente con menos palabras de las que Dios te ha dado a ti ha hecho mucho más que lo que tú has hecho? Hay gente que con menos palabras solo leen la Biblia, que es la palabra viva de Dios, y dicen: si Dios lo dice, voy con todas. Y tú todavía sigues dudando. Entonces, ¿cómo puedo entender cuando el tiempo de Dios me está marcando una dirección? Termino con esto. ¿O cómo puedo entender cuando ese kairos? ¿Cómo puedo? Yo les decía a las mujeres, les puse un ejemplo, 2 trabajos, y les dije: son los 2 trabajos de tus sueños. ¿Cuál es la primera pregunta que hacemos? ¿Cuánto pagan? Le dije: este paga 800 y este 1200. ¿Cuál escoge? 1200. La persona ni siquiera se detuvo a preguntar cuál era el horario, qué hacían. No, 1200. Le dije a 800 que se fuera y le dije: 1200 trabaja de lunes a lunes con los martes libres. Los martes no hay nada en la iglesia, así que no hay nada que tú vengas a hacer aquí. Todos los demás días estás trabajando como mula por tus $1200. ¿Cómo sabes elegir? Número 1, importante, a través de la voz profética. ¿Qué es una voz profética? ¿Cuál es la función de un profeta? Porque los profetas existen y tienes que creer en ellos. La función de un profeta no es específicamente decirte cuál es tu nombre, tu apellido y tu número de cédula. No, eso no es una palabra profética. Es guiarte hacia tu destino.
es decirte cuál es el camino que tú debes caminar, llevar, andar, hacia dónde tienes que ir. La palabra profética te direcciona, ¿sí? Entonces, a través de la voz profética y la principal voz profética que Dios pone en una iglesia, siempre van a ser tus pastores. Siempre va a ser tu paternidad. Dios también te puede hablar a ti. Si tú le buscas, Dios habla. Pero tienes que tener cuidado, decían las mujeres hace un rato, porque a veces las emociones se mezclan y pensamos que es Dios, pero son las emociones, ¿sí? Entonces, nosotros veíamos que en el Antiguo Testamento los profetas eran los que buscaban cuando querían aún los reyes tomar decisiones. Y en el Nuevo Testamento veíamos que eran los apóstoles. Pero hoy en día nosotros no queremos que nadie nos guíe. Todo lo queremos hacer a solas y a escondidas, porque no me gusta que me corrijan. No me gusta que nadie me diga que a mí me gusta el verde, pero mejor es azul en este momento. No me gusta. Y como no me gusta, yo no necesito a nadie, porque Dios a mí me habla. Ya estás listo para mantenerte en el cronos. Punto 2, a través de los tiempos. Y tú no tienes que ser muy profeta, ni muy evangélico, ni nada para darte cuenta que los tiempos son malos y tienes que buscar de Dios ya y ahora. Y que tu familia necesita de Dios. Entonces los tiempos hablan solos. Y ya nos están diciendo muchísimas cosas que están ocurriendo, que están en la Biblia, y que ya nosotros tenemos que alinearnos a Dios. 3, confiando en su palabra. Si tú no tienes fe en que Dios puede hacer lo que Él te está diciendo que va a hacer, no estás listo para ver lo que Dios dijo que iba a hacer. Hay que aprender a confiar en Él. Y número 4, teniendo intimidad con Dios para que te revele todo lo que Jeremías 33:3 dice. Si no hay clamor, si no hay oración, no vas a saber cómo discernir entre algo bueno y algo malo. Y como leí del apóstol, entre lo malo y lo peor. No vas a saber elegir lo que es mejor para ti. Mire, acostúmbrese hasta para la escuela de sus hijos. Ore, ayune. Señor, ¿cuál es la escuela correcta? Hablábamos en el punto 1 de una palabra profética que da dirección. Yo me acuerdo que el Señor usó a mi esposo para dar una palabra en un servicio aquí, diciendo que Dios iba a abrir puertas en escuelas. Yo sé que el anhelo de muchos padres no es tener a sus hijos en las escuelas públicas. Es un anhelo personal de muchos porque aspiran a una mejor educación para sus hijos. Y creo, si mal no recuerdo, él soltó esa palabra para los líderes. Creo que eran los líderes o algo así que estaban aquí. Pero aún hubo gente que no pertenecía al liderazgo que recibió la palabra. Y hoy en día están gozando y tienen tremendos testimonios de cómo Dios les abrió puertas sin tener nada para que sus hijos pudieran estudiar en buenas escuelas. La palabra se suelta. De ti viene creerla. Iglesia, si tienes reloj, quiero que mires tu reloj en este momento. El tiempo de Dios está marcando una dirección en este momento. A veces la dirección que el reloj empieza a marcar es: acciona. En esos días vine yo aquí y tuvimos una consejería, tuvimos varias cosas y ya era un poco tarde. Entonces yo no tenía mucho tiempo para ya quedarme aquí, ya en un rato nos íbamos. Y cuando yo vine, ya yo incluso en la mañana había tenido mi tiempo con Dios y todo eso. Entonces cuando yo vine, dije: ay Señor, tengo muchas ganas de estar contigo, pero tengo que terminar esto, tengo que hacer esto. Así que como me queda poco tiempo, voy a ir rapidito a hacerlo. Y cuando lo estaba haciendo, Él me dijo: pues si yo te estoy esperando. Y yo dejé todo lo que estaba haciendo y esas 2 horitas que me quedaban se las dediqué a Él. Y fue tan hermoso. Hay momentos donde Dios te va a decir: acciona, Moisés, usa lo que tienes en las manos. Pero a la gente no le gusta cuando a veces Dios le dice: no es momento de accionar,
Es momento de que vengas a mí y te llenes de mí para que después salgas listo para accionar. Porque a veces queremos que Dios nos diga dónde está el botín, pero Dios te dice: no estás listo para el botín. Es más, yo quiero estar contigo antes de darte el botín. Pero la gente no quiere eso. Entonces, ¿qué está marcando el reloj de Dios en tu vida? No es lo que esté marcando el tuyo, es lo que está marcando el de Él. Y yo quiero que tú le puedas decir hoy: Señor, ¿qué está marcando tu reloj? ¿Qué es lo que tú me quieres decir en esta etapa y temporada de mi vida? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Me estás pidiendo que suelte algo? Estoy listo para soltarlo. ¿Me estás pidiendo que empiece a trabajar en algo? Aquí estoy listo para trabajar en algo. ¿Me estás pidiendo que lo único que quieres en este momento es que esté más cerca de ti? Dejo lo que tengo que dejar para buscarte más. Pero ¿qué está marcando tu reloj para mí? Ponte de pie, iglesia. ¿Qué está marcando tu reloj para mí? ¿Qué está marcando tu reloj? Ayúdame con las luces. Cierre sus ojos y pregúntele al Señor, porque esa respuesta Él te la va a responder a ti. Dígale: Padre, ¿qué está marcando tu reloj para mí? ¿Qué está marcando? ¿Qué está marcando? ¿Cuál es la hora que está marcando el reloj? ¿Qué hora se está marcando? Vamos, pregúntale. Dile: Señor, aquí estoy. Yo no sé si tú has podido percibir quizás algo que sí el Señor ha marcado, pero tú no lo has hecho. Porque cuando yo hacía el mensaje, sentía que había gente que había estado postergando cosas que Dios le había mandado hacer por miedo, por creer que no tenían lo que se necesitaba para ello. Y hoy quiero que seas tú el que pueda ponerse a cuentas con el Señor y el que pueda decirle al Padre: aquí estoy, perdóname por lo que hice a un lado, perdóname por lo que dejé por dedicarme a las cosas que yo quería hacer. Tú sabes que hay bendiciones que no bajan porque hay cosas que no has dejado claras delante del Señor. O te lo digo así: hay bendiciones que Dios no puede darte porque hay cosas que no están en orden. Porque el orden de Dios es uno, el tuyo es otro. En el orden de Dios está el primero, pero muchas veces en el orden de nosotros están nuestros afanes de primero. Y Dios no trabaja con afán, trabaja con gente que camina en orden. Incluso hay bendiciones que a veces recibimos, pero no son el nivel que Él verdaderamente quería darnos, sino que por misericordia nos lo permite. Muchos de nosotros estamos vivos hoy sirviéndole a Dios porque su misericordia nos ha acompañado, pero sobre todo nos acompañó antes, cuando estábamos en las cosas que no teníamos que estar, cuando andábamos en lo que no teníamos que andar. Dele volumen, por favor. Vamos, quiero que ores. Habla con el Señor. Siempre te he dicho que no te acostumbres a que te llamen y te pongan mano, porque Dios prefiere que tú le hables, que seas tú el que le diga: Señor, ahí está tu reloj, dime qué es lo que tú quieres que yo
lo haga, Padre. Dime cómo quieres que lo haga. Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer tu propósito. Quiero cumplir con el plan que has establecido para mí. Habla con el Señor y ponte a cuenta delante de Él.